profunda y significativa oportunidad. Y digo oportunidad porque cuando un acontecimiento como el que hoy a nosotros nos pasa es de fundamental trascendencia e importancia, yo les sugeriría que esta tarde podamos darle al querido hermano Anglada el marco propicio para que su expresión pueda brindarnos todo lo que él dentro de sí tiene vivencialmente y fuera de sí para decirnos. Pero nuestras mentes deben estar en un estado de pasividad, de concentración y de percepción que permita penetrar todo eso bello que es algo que de sus palabras tocaron muy profundamente mis sentimientos, mis pensamientos y mi alma, que es la libertad. Que tengamos la mente libre para poder percibir el mensaje que Él nos trae, el corazón predispuesto para que la vibración expansiva de su frecuencia iluminadora ilumine nuestros sentimientos y para que sus pensamientos, que no son tan suyos como él bien dice, nos traigan ese elixir vital para encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos. No voy a decir más de él, todo lo que podría decir no sería lo real. Simplemente agradezco profundamente a todos ustedes, a los que han hecho posible con su esfuerzo de que hoy estemos todos aquí, sobre todo al querido grupo Universo que tanto ha hecho porque esto se dé, y al hermano Anglada le decía que no le voy a agradecer porque él no está en el agradecimiento sino al servicio de nuestra percepción. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a la presencia del querido hermano Anglada. Muchas gracias a todos. La palabra libertad que ha evocado nuestro buen amigo tiene un profundo significado. No es una palabra, aunque naturalmente tengamos que expresarlo en palabras. Es un hecho fundamental que si no hay libertad no puede haber entendimiento. Y naturalmente sin libertad nunca sabremos lo que es el amor. Así que lo principal en un ser humano es que se dé cuenta ante todo que está preso en alguna cosa, en algún acontecimiento, en algún recuerdo. Y cuando se da cuenta de que está preso, entonces empieza realmente el principio de la libertad. La libertad no es una conquista, es un descubrimiento. Esto he tenido oportunidad de decirlo por doquier donde he estado aquí en la República Argentina y por España, donde he tenido oportunidad también de expresar mis sentimientos. Hasta aquí, el pensamiento ha sido la guía de nuestra conducta. Hemos idealizado el pensamiento y a través del pensamiento hemos creado una estructura. Y esa estructura es el yo que conocemos actualmente. Un yo que, como he tenido oportunidad de decirte en varias ocasiones, es un ramillete de recuerdos. Es algo que proviene del pasado y que, por lo tanto, cuando estamos mirando el pasado, no tenemos libertad. Es decir, que estamos condicionados por el recuerdo o por el sinnúmero de recuerdos que tenemos dentro de la subconsciencia. Pero me pregunto si hay personas que estén dispuestas realmente a adquirir esta libertad, descubrir hasta qué punto está comprometido con el medio ambiente, con la tradición,
y con todo aquello que constituye realmente la estructura de su propio yo. ¿Hasta qué punto se ha dado cuenta de que está atado a las tradiciones, que está atado a los recuerdos del pasado? Para darse cuenta de esto hay que ser muy analítico. Y para ser muy analítico hay que estar muy atentos. La observación constante. No puede vivirse dentro de un tejer de recuerdos que encadenados constituyen la estructura de nuestro ser, el ser conocido, este yo que desconocemos en su estructura básica, que es el pasado. Y naturalmente cuando hablamos de libertad, estamos hablando del presente, este presente inmediato que no tiene recuerdos, que no tiene limitaciones, que no tiene un código de valores éticos o morales, sino que está en la propia vivencia del Dios interno. Y que estando atentos a estos acontecimientos es cuando podemos darnos cuenta de las vivencias, de aquello que nos enseñaron los grandes instructores del pasado y hasta donde nosotros hemos podido recoger de aquellos venerables instructores la verdadera enseñanza, la que constituye la verdad, una verdad que una vez descubierta trae como consecuencia la libertad. Quisiera hablar muy poco y que ustedes formularan preguntas, porque creo que el interlocutorio que estamos tratando de organizar entre nosotros es la base del entendimiento mutuo. Todos tenemos pensamientos que están dentro de la conciencia, creando seguramente ciertas contradicciones. Seguramente que no estaremos totalmente de acuerdo con aquello que constituye nuestros ideales, porque nos hemos dado cuenta a través del tiempo que los ideales han fracasado en nosotros. Es decir, que a través de los ideales no hemos conquistado ni la paz, ni hemos descubierto la verdad que ha de traer la libertad interior. Por tanto, son ustedes los que pueden formular preguntas que demuestran hasta qué punto ustedes sienten necesidad real de adquirir ese sentimiento íntimo de libertad, mediante el cual palabras como Dios, el Maestro, la jerarquía, la gran fraternidad tendrán un significado todavía más esplendente del conocido, con una profundidad de conocimientos que ya no atraen solamente la mente intelectual, sino que van más allá, por encima del intelecto. Es decir, que para ello hay que pensar más allá del pensamiento, más allá de la mente. O dicho de otra manera, hay que descubrir un nuevo mecanismo en nosotros, el mecanismo del corazón. Por el corazón comprendemos, por la mente solamente podemos conocer el valor cualitativo de ciertas cosas. Hablemos de la libertad, del amor, de la verdad, del ser en sí, aquello que realmente somos nosotros. Maestro, ¿nos podría precisar usted en qué momento ingresa el alma en el cuerpo de una persona? En el cuerpo en formación de una persona. Cuando se introduce el alma. Sí, si es que el ingreso del alma al cuerpo se produce luego de que éste se forma. El alma se introduce en el cuerpo misteriosamente o toma contacto con el mundo de la materia
en el momento mismo de la concepción. Esto es un misterio, la concepción, que no todos los esoteristas han logrado descubrir y establecer sobre este acontecimiento místico una serie de conocimientos intelectuales. Es un misterio, ¿verdad? No sabemos cómo y de qué manera existe un momento estelar en la vida del alma en el que se siente arrastrada hacia el mundo de la manifestación. Y para esto hay que tener conocimientos esotéricos, unos conocimientos que empiezan con la salida del Devacán. Si ustedes aceptan la existencia de un lugar en el cosmos en donde existe un descanso para el alma. ¿Cómo se sitúa el alma en este caso? ¿O cómo se siente arrastrada? Hablando en un sentido kármico, hacia el punto de concepción. Cuando un hombre y una mujer, a través de un establecimiento magnético de polaridad, crean el vínculo que ha de unirte al alma a un cuerpo. Este momento cumbre solo puede ser analizado actualmente desde el ángulo de vista de la clarividencia. Y no todo el mundo tiene clarividencia para poder ver de este momento cumbre. Cuando, por ejemplo, una polaridad masculina y otra femenina establezcan un vínculo, muchas veces inconsciente, para crearte el camino que debe seguir tu alma para, a través de la manifestación, cumplir un destino kármico. Pero he hablado en otras ocasiones, no sé si aquí en Buenos Aires o en otras partes de este gran país, acerca de lo que es realmente la concepción y lo que sucede después de la concepción. Cuando el alma, que tiene tras de sí un número incalculable de recuerdos, recuerdos físicos, recuerdos astrales y recuerdos mentales que quedan archivados para siempre dentro de los átomos permanentes. Naturalmente hay que hablar de los átomos permanentes. Es una gran complejidad dentro de una pequeña charla como la que tenemos hoy. Pero podríamos decir que en el momento de la concepción hay un triángulo que preside el acto. Un triángulo constituido por 3 átomos permanentes. Un átomo permanente físico que está llevando dentro de sí el recuerdo de todas las experiencias físicas del ser que van a hacer a través de las edades. Se llama el código genético físico. Pero existe también un código genético de recuerdos astrales, que son segregados del átomo permanente astral y constituye el vínculo de unión de la vida astral del alma en aquel cuerpo que va a tomar consistencia vital. Y lo mismo sucede con el cuerpo mental. El cuerpo mental se estructura a través de todos los recuerdos atesorados en el alma, a través de las edades, en un concepto mental. Todos los pensamientos, las ideas, las imágenes mentales, los conocimientos, todo esto constituye dentro del átomo permanente aquello que constituye el recuerdo del ego. Así tenemos que en el momento de la concepción hay un punto de contacto a través de la concepción del triángulo, que es un código genético físico, otro astral y otro mental. Y después viene un trabajo débico que está estructurando a través de los átomos permanentes el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. El primero que entra en actividad es el cuerpo físico. Cómo a través de la concepción se produce el anclaje de las energías del alma en aquel ser que va a nacer, en el cuerpo físico. Pues bien, hay un animálculo, hay un pequeño ser débico
que lleva contenido en sí el átomo permanente físico, que es aquel que en el momento de la concepción penetra en las entrañas de la madre y constituye el núcleo de manifestación de este cuerpo vital que se va creando a través del núcleo o del átomo permanente físico, es el corazón. El corazón es el primer elemento que entra en actividad física, y a través del corazón, a través de los sístoles y diástoles, este movimiento que es la proyección del gran movimiento cósmico empieza su latido, empieza a evocar fuerzas, energías del ambiente cósmico y del cuerpo de la madre, y se va estructurando este cuerpo hasta que al momento de la gestación, que dura 9 meses, como saben ustedes, porque el 9 es el número del hombre, por razones misteriosas que podrán ser analizadas más adelante. Pero por ese sistema de gestación, el cuerpo va creciendo, va estructurándose hasta que llega el momento en que surge a la luz, surge el alumbramiento. Y entonces el alma tiene un vehículo físico de manifestación. Y entonces empieza el lento trabajo de estructuración de este cuerpo físico más la adición de los recuerdos astrales segregados por el átomo permanente astral. Y lo mismo sucede más adelante con la mente. Hay 3 etapas cumbres, del 1 al 7, del 7 al 14 y del 14 al 21, años me refiero a años, mediante los cuales se van segregando los recuerdos. Y estos recuerdos están centralizados por 3 entidades débicas, que esotéricamente llamamos elementales constructores. Tenemos entonces que el triángulo manifestado del código genético y físico, el astral y el mental, están manifestándose a través de 3 elementales: el elemental físico, el elemental astral y el elemental mental. Esto constituye el triángulo de la manifestación, y a medida que va creciendo a través del tiempo, el alma se va adueñando progresivamente del triple vehículo hasta que constituye un ser humano plenamente organizado. Como ven, hemos tratado de expresar en pocas palabras todo un contenido cósmico, pues el ser humano es el microcosmos del universo. Todo cuanto sucede en el universo sucede dentro del ser humano. Por lo tanto, todo cuanto ha ido recordando el ser humano no es sino sus experiencias dentro de los grandes códigos universales, dentro de la gran casa, de la gran memoria cósmica de la divinidad. La divinidad también realiza en su nivel el periodo de encarnación, el periodo del karma que sucede después de la encarnación, y después viene la muerte de un universo, el final del universo, para empezar nuevamente a través de estos códigos de recuerdos a crear un nuevo universo, un nuevo cuerpo de expresión. Acá. Yo quería saber, con respecto al maestro tibetano, habla del control emocional y nos dice que debemos cultivar la divina indiferencia y de manera de no prestar atención a ciertas emociones o sentimientos, y de esa manera esos sentimientos mueren. Entonces, lo que yo me di cuenta es que hay sentimientos que uno no les presta atención, pero sin embargo vuelven a uno, como si tuvieran vida propia. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es un sentimiento? Si tiene una conciencia débica, ¿cómo muere? Y algo respecto a la divina indiferencia. Realmente no estamos nunca indiferentes.
en el devenir del cuerpo físico, astral o mental. Claro que indiferencia es una palabra muy dura, indica rigidez, a mi entender. La indiferencia, cuando es divina, es desapasionamiento. Es decir, que tú ves los cuerpos, pero sabes que tú no eres los cuerpos. La actitud del ego, por ejemplo, ante el código mental, el emocional o el físico, es simplemente el darse cuenta de que él no es el pensamiento, de que no es la emoción, de que no es el cuerpo. La indiferencia no es realmente una indiferencia, digamos, egoísta, como negarle al cuerpo lo que es el cuerpo, ni tampoco la emoción lo que es la emoción, y a la mente lo que es de la mente, sino que se sitúa en el nivel del observador. El observador contempla su obra, igual que Krishna está observando la obra de Arjuna. Y esto naturalmente hay que darse cuenta de que todo se va encadenando en virtud de la ley sagrada de la analogía. Entonces, ¿cuándo estamos realmente indiferentes o divinamente indiferentes a las cosas? Cuando observamos aquello que nos afecta con entera impersonalidad, sea el problema que sea cual sea el cuerpo afectado, sabiendo por anticipado que la misión del ego, su karma, está en la redención de la materia del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental, sabiendo que el elemental físico, el astral y el mental, por su propia inercia, tienden a la gravedad, tienden hacia la materia, al centro de la Tierra. Hay una atracción de los elementales hacia la fuerza madre. Podemos decir hacia el fuego de Brahma o el fuego de Kundalini, al centro de la Tierra, que es lo que genera la ley de gravedad. Sin darse cuenta, por ejemplo, que tiene la misión de redimir estos cuerpos, gobernarlos sin opresión, hacerles sentir el derecho de la jerarquía del yo, pero al propio tiempo ser tan amorosamente con ellos que sepas darle aquello que los cuerpos necesitan, no aquello que exigen constantemente. Por ejemplo, el deseo es algo vivo, es un elemental del fuego, del deseo. Por lo tanto, hay que considerarlo como una entidad y tratarlo como una entidad. Y el pensamiento también son entidades, los pensamientos. Y por lo tanto hay que observarlos de una manera muy desapasionada para no adherirnos al fuego de los pensamientos, ni al fuego de los deseos, ni al fuego del instinto que está dentro del cuerpo físico. Es decir, la divina indiferencia es una observación serena de aquello que realizan los cuerpos y de aquello que realizamos a través de los cuerpos. A ver qué cantidad de energía negativa introducimos en los cuerpos, o aquella cantidad de energía negativa en los cuerpos que está limitando la actividad de nuestra conciencia. ¿Se dan cuenta? Hablamos de libertad. La libertad está en observar sin adherirse, sin apego. Y entonces, sabiendo esto, sabiendo lo que es la libertad, sabremos lo que es la divina indiferencia, a la cual se refiere el maestro tibetano. Maestro, quería hacerle una pregunta con respecto a lo que había hablado anteriormente, de toda la formación de un ser humano. Como son los devas, los que usted había dicho anteriormente, que responden al pensamiento del ser humano, ¿existe durante todo ese periodo de creación y crecimiento del niño una influencia directa de la madre con respecto a lo que ella astralmente piense, sienta, diga o vaya formando en todos esos años, incluso en el de gestación? ¿Y qué influencia tiene sobre ese destino o sobre esos códigos genéticos que usted dijo?
la influencia de la madre es total. El niño cuando nace, la criatura, sea niño o niña, naturalmente, es una página en blanco. ¿Y quién escribe primero en esta página sino la madre? La madre es la representación de las leyes de la naturaleza. Es la primera que inculca en el niño las sabias leyes de la creación. Y depende mucho de la actividad de la madre, mental, emocional y física, para, durante el proceso de la gestación, determinar el tipo de cuerpo que tendrá la criatura. Después, cuando la criatura nació, viene aquello que decimos, la santa inocencia, que es el tener la mente en blanco por completo. Y entonces, ¿quién va a escribir sobre esta página en blanco? Y además hacerlo con real libertad y justicia. La madre, el padre, el ambiente circundante. Más adelante, los educadores. El contexto social, todo va influenciando al niño. Un niño nacido en buenos ambientes tendrá naturalmente un código genético muy revertido en un sentido espiritual, porque captará a través de todo lo que fue el pasado aquella impronta, aquel sello del presente. Y entonces lo presente depende ya no del niño, sino de las oportunidades que le demos al niño. Y habría que establecer un nuevo código de educación basado precisamente en que el niño es una página en blanco y que nosotros estamos escribiendo constantemente sobre esta página en blanco. Pero naturalmente ustedes preguntarán qué es el karma en este caso. El karma es esto, la manera como se inculcan en el niño las sabias leyes de la creación, los códigos de justicia sociales que debían ser y que no son todavía, la sana educación, el sistema lógico de valores, educar una psicología realmente vulnerable a la vida, no rígida y condicionada por el sistema rígido de educación. El karma somos nosotros, y lo he dicho muchas veces, estamos diciendo que es el karma. El karma ha provocado esto. Y yo les digo, ¿quién ha creado el karma sino nosotros? Somos el karma, somos el destino, y a su debido tiempo seremos la justicia, la ley, el orden, el cumplimiento y la verdad. Y por lo tanto, sintetizando la libertad de actuar en el mundo de las relaciones humanas como verdaderos iniciados, como hijos de la luz y servidores del plan. El hombre, cuando deja su cuerpo físico, pasa a un estado de conciencia en el plano astral. Al no poderse hablar de estados de conciencia ni de individualización en los animales, ¿cuál es la técnica, digamos, por las cuales los animales pasan a reunirse con el alma grupal? Es la misma técnica que siguen los elementos químicos para constituir una agrupación molecular por simpatía vibratoria. Así, cuando las pequeñas almas de los animales dejan el cuerpo, sienten una atracción hacia su grupo especie o alma grupo, y ahí se condensan. Y aquí viene el trabajo del hombre, del ser humano, que trabajando con animales, domesticándolos, haciéndoles vivir la experiencia humana, los capacita para una individualización más próxima en el tiempo. Porque entonces el amor del ser humano hacia los animales hace que vivan más rápidamente
Entonces, dentro de su grupo especie o de su alma grupo, empiezan a correr más rápidamente y a veces nacimos nosotros a la vida humana. Nosotros éramos individuos de ciertas especies de animales. Algunos quizás estamos ya individualizados desde la cadena lunar, pero en general la humanidad pertenece a grandes grupos de animales cuya actividad notoria era tan rápida que por la rapidez crearon vórtices de energía por encima del alma grupo al cual pertenecían. Estaban flotando por encima, entre el mundo animal y el mundo humano. Y fueron aquellos animales que se individualizaron en la quinta subraza de la raza Lemur. Son o somos nosotros. Aquellas personas que antes éramos animales de una especie definida. Así que tenemos un karma con el reino animal, ¿verdad? Porque es la antesala del ser humano. Y ahí también podemos hablar de lo que sucede al alma humana cuando deja el cuerpo, ¿verdad? Porque en todas partes existe un tremendo miedo a la muerte cuando desaparece la envoltura física. No porque sepamos que esto va a desaparecer un día y que por lo tanto lo consideramos un hecho natural, sino porque no sabemos que hay más allá del hecho físico de la muerte. Entonces les diré que los códigos genéticos a los cuales hacía referencia obran en un sentido inverso. En lugar de segregar recuerdos, dejan recuerdos a través de lo que llamamos niveles de filtración, una filtración astral y otra mental, y la posterior entrada en el cielo, en el Devacán. Esto lo sabemos todos si hemos leído libros teosóficos y esotéricos. Pero que se llega al Devacán después que el átomo permanente físico, el átomo permanente astral y el átomo permanente mental han dejado los recuerdos en los niveles de filtración. El código genético actúa entonces como expresión de restitución de recuerdos y como apropiación de recuerdos. Cuando dejamos el cuerpo, dejamos los recuerdos. Cuando volvemos al cuerpo, adquirimos nuevamente los recuerdos. Y así es el trasiego de las almas que van de la no manifestación, que es una manifestación que desconocemos donde Devacán, a la manifestación. Entonces viene el ego que pronuncia una palabra sagrada, el aum, cuerpo astral, cuerpo físico, cuerpo mental. Y con este mantra que el alma pronuncia en su propio plano, entonces los códigos genéticos, o sea, los átomos permanentes físico, astral y mental, están reproduciendo aquella nota y acumulando los recuerdos de la vida anterior y la van utilizando para crear la estructura de los nuevos cuerpos. Y eso se enlaza con lo que hemos dicho anteriormente. ¿Podría definirme, maestro, concretamente, con una claridad al alcance de toda esta audiencia, qué es para usted, y sin retórica, el yo superior? Sin retórica. Es el yo superior. Y la pregunta es ¿por qué superior? Porque sabemos muy poco de este yo. Sabemos del yo que surge de la conciencia física, de la conciencia mental y de la conciencia astral. Este es nuestro yo pequeño. Está identificado con sus tres cuerpos. El yo superior no está sujeto a la ley de los tres cuerpos. Está en el cuerpo causal.
Y el cuerpo causal es un cuerpo impersonal. No tiene que dar cuentas al yo inferior. Es el yo inferior que debe crecer hasta la altura del yo superior. El yo superior es el ángel solar. Y el ángel solar es un adepto de todos los grados. Por lo tanto, la definición sin retórica. El yo superior es un maestro de compasión y sabiduría que alcanzó todas las iniciaciones posibles en el planeta Tierra. Vicente, ¿de qué manera podemos trabajar con el Agni Yoga en forma grupal? Si individualmente hemos comprendido el mensaje del Agni Yoga, será fácil trabajar en forma grupal. Pero Agni Yoga que no constituya un grupo especializado, que no constituya una estructura nueva, porque Agni Yoga no tiene estructura, es la negación de toda estructura. Por lo tanto, para estar dentro de un grupo sin crear una estructura, habrá que ser muy inteligentes, ¿verdad? Porque si el grupo observa atentamente, discute atentamente, se ama atentamente, no habrá problema con el grupo. Pero, ¿qué sucede cuando dentro de un grupo se crea una estructura? O que la estructura constituye el grupo. Entonces existirá, como en toda organización, el trabajo de ver quién será el líder. El líder que tiene que llevarte el Agni Yoga hacia adelante. Y para mí, Agni Yoga no constituye un liderazgo, sino una gran responsabilidad. Es darse cuenta del paso que va del ser humano a la quinta jerarquía, o sea, a la gran fraternidad. Es el paso que va del ser humano lleno de crisis y tensiones a la iniciación. Esto es Agni Yoga. Es un trabajo más individual, pero la aportación, la experiencia siempre es grupal, porque la persona que comprende y vive Agni Yoga, todo su trabajo es vivenciarlo de una manera tal que crea un campo de radiación. Y esta radiación no tiene un ejercicio, una disciplina, es una radiación. En cuanto establecemos un ideal y lo estructuramos, este ideal pierde frescura, pierde elasticidad, pierde radiación. Podríamos, por ejemplo, estar unidos y hablar sobre Agni Yoga, explicar lo que entendemos que es Agni Yoga. Y si lo hacemos impersonalmente, seguramente que sabremos mucho más de Agni Yoga que lo que llevan escritos los libros, porque brotará de una gran experiencia, la experiencia del contacto del individuo que está muy atento con todo cuanto sucede dentro y fuera de sí mismo y en toda la naturaleza. Hay que ser muy inteligentes para vivir sin estructuras, porque todo cuanto nos rodea es una estructura. Y hay que mirar de surgir triunfantes de todas las estructuras. Y yo no diré que las estructuras no sean necesarias. Me refiero a la libertad individual dentro de cualquier tipo de estructura. Si tenemos libertad individual dentro del Agni Yoga, muy bien. Será bueno un grupo de Agni Yoga que aplique la observación a gran escala y a inmensas profundidades, que no se sienta limitada por el intelecto, por el conocer más y más cosas, sino vivir intensamente aquello que constituye nuestra sabia medida en la naturaleza, lo cual no hacemos, ¿verdad? No vivimos nuestra medida todavía. Vivimos la medida del conocimiento, pero esta medida del conocimiento no es la medida del Agni Yoga, que no es un movimiento, o es decir, es el movimiento de la vida, que ha de surgir triunfante a través del intelecto,
pasando por intuición y penetrando con libertad entera dentro del plano búdico. Esto es Agni Yoga. Si podemos vivir impersonalmente, estaremos dentro de Agni Yoga. Si adquirimos libertad, estaremos dentro del Agni Yoga. Si somos amorosos con los demás y atendemos sus necesidades impersonalmente, estaremos lógicamente en Agni Yoga. Pero vamos a crear una organización para ver qué hacemos con Agni Yoga, con esa estructura, y qué vamos a hacer con esa estructura de Agni Yoga, qué servicio vamos a crear. Agni Yoga es el individuo que vive tan intensamente que en su propia intensidad proyecta una energía de la cual se benefician los demás. Entonces, no tiene estructura, es una radiación, o si ustedes lo prefieren, un movimiento, pero un movimiento universal, un movimiento que nada tiene que ver con las estructuras conocidas, es algo totalmente nuevo, y tampoco hay una disciplina o yoga que nos lleve adelante en el sentido de Agni Yoga, sino que al pensar con desapego, al sentir con desapego y al actuar con desapego, estamos actuando dentro del gran movimiento cíclico universal del Agni Yoga. Es decir, nos vamos acercando progresivamente al centro místico de Shambhala. ¿Ya está abierto? Hermano Vicente, a través de diferentes libros esotéricos y de diferentes enseñanzas que me han llegado estos años, yo he leído cosas acerca de las almas gemelas. Yo querría que nos hable sobre eso, si es posible. ¿Qué quiere que le diga de las almas gemelas? ¿Sobre qué? ¿O qué es para usted una alma gemela? Un alma gemela, digamos, sería otro ser con un patrón electrónico idéntico al de uno en otra polaridad. Esto es lo que dicen estas enseñanzas y algunos libros, ¿no? O sea, lo que el vulgo llamaría la media naranja. Sí, sí, realmente es difícil encontrar una alma gemela aquí o allá, porque naturalmente hay la teoría de que llega un momento en que la persona encuentra su alma gemela. Pero, ¿qué entendemos por alma gemela en todo caso? Que tenga el mismo rayo, que cada uno de los pétalos de su corazón tenga el mismo color, que esté en el mismo grado de evolución, que tenga el mismo signo astrológico, ¿verdad? Que es muy difícil de establecer esta diferencia. Ahora bien, hay la sabia medida de todas las cosas, que es el amor. El amor transmuta todas las cosas. El amor no considera las medidas, por decirlo de alguna manera, porque es la medida de todo. Si amamos mucho y otras personas que aman mucho, nos sentiremos atraídos irresistiblemente hacia estas personas, no creando un vínculo de separatividad entre los demás y decir, he aquí mi alma gemela, porque eso tampoco lo hacen los adeptos que trabajan en grupo, trabajan dentro de la gran fraternidad. Y dentro de la gran fraternidad tenemos, por ejemplo, maestros que tienen la quinta iniciación, los maestros de compasión y de sabiduría. Tenemos los shoanes de rayo que tienen la sexta iniciación, y tenemos los jefes de departamento jerárquico, como el Manu, Cristo y Mashoan, que tienen la séptima iniciación. Pero el que estén en esta iniciación no es que sean almas gemelas, que son chispas que obedecen al mismo ritmo del Dios universal. En el fondo de la cuestión siempre está de traer el asunto humano al asunto divino, o al aspecto divino.
lo cual no puede ser. No existe una medida equivalente a lo que está sucediendo aquí. Sucede de otra manera. Sucede también que aquí tenemos la desgracia de que no siempre hemos hecho buenas elecciones y las personas con las cuales convivimos no nos comprenden, no nos aman y nosotros nos sentimos repelidos por ellas. Y entonces surge una idea geniosa, la idea de las almas gemelas, y decimos, afortunadamente llegará un día en que tendré un alma que me comprende tan bien que casi sea la misma alma. Y aquí se termina la evolución, porque la evolución siempre es una diferencia de potencial, igual que una pila de volta. ¿Por qué se enciende una pila? Porque hay una diferencia de potenciales, no una igualdad de potenciales. ¿Se dan cuenta? Que existen personas que estén muy afines con otras. Incluso existen almas que trabajan juntas a través de las edades. Por ejemplo, el maestro Kuthumi y el maestro Mori están trabajando desde la cadena lunar y nunca se han formulado la idea de ser almas gemelas. Trabajan por el plan del servicio del Creador. Tampoco el Señor del mundo se preocupa mucho del alma gemela que tiene Venus, por ejemplo, sabiendo como sabemos esotéricamente que hay una gran afinidad entre el logos planetario del esquema de la Tierra y el logos planetario del esquema de Venus. Y tampoco se formuló la idea de dos almas gemelas, sino dos almas que están en una idéntica simpatía vibratoria o sintonía, de acuerdo con un móvil superior. Supongamos que este móvil sea el logos solar. ¿Pero esto qué significa? Que dos entidades con distinto potencial, ustedes saben que el logos planetario de Venus está en una quinta ronda y que el logos del esquema terrestre está en una cuarta ronda. Se aman tanto que constituyen una unidad de trabajo, no una unidad de vibración. No son iguales, porque el logos planetario de Venus está más adelantado y el logos de la Tierra está más adelantado que otros logos dentro del sistema. No se formulan los logos, esta idea caprichosa de la alma gemela. Ahora bien, si se ama intensamente, son tantas las almas afines que realmente constituyen un grupo angélico que nos brinda toda la fuerza necesaria, todo el consuelo en el momento oportuno. Para mí esto es la verdad. ¿Qué pasa con el nuevo grupo de servidores de la humanidad? De todas las religiones del mundo, de todas las creencias e ideales, surgen almas que buscan la liberación del mundo a través del servicio. Y sin darse cuenta están constituyendo agrupaciones armónicas que tienen que ver con la resolución del gran problema social de la Tierra. No se pregunta nunca esas entidades si son almas gemelas o no lo son. Trabajan por el mismo impulso ideal, el mismo propósito les asiste y constituyen jerarquías y se reconocen las jerarquías. Si no, ¿cómo sería posible determinar los logos de los sistemas, por ejemplo, más avanzados que el nuestro, o los iniciados de la Tierra que están más avanzados los unos que los otros, por razones misteriosas que escapan a nuestra comprensión? ¿Se dan cuenta? Hay que obrar de una manera muy desapasionada y no creer todo cuanto se nos dice, porque hay mucha extravagancia que se introduce en los movimientos esotéricos y constituye una paralización de los movimientos esotéricos. Hay que tener en cuenta esto, porque una de las grandes preocupaciones de la jerarquía actualmente es que los grupos se amen profundamente los unos a los otros, porque todos tienen el mismo principio o propósito espiritual, pero sus métodos son distintos, naturalmente. Por lo tanto, que amen el principio, no mecanismo distinto de expresión. El propósito
es lo que une las almas, gemelas o no. Las almas se unen por el propósito y se separan por el disconformismo, cuando no están de acuerdo los unos con los otros por métodos, por simples procedimientos, por simples ideales o creencias. Y aquí hay mucho que meditar, porque si se comprende exactamente esto, jamás los grupos esotéricos, los grupos místicos, los grupos idealísticos lucharán entre sí, sino que se tendrán en cuenta los principios básicos que están llevando adelante cada uno. Entonces seremos útiles a la gran fraternidad, que es de lo que se trata, ¿verdad? Ahora, digamos, la duda de esa señorita que preguntó recién era un poco también la mía. A lo mejor lo dijo en una forma de la búsqueda de la ley, de la ley de Dios en cuanto a la polaridad. Ella habló de almas gemelas, nosotros podemos pensar otras cosas, pero en realidad usted explicó que hasta en el caso de las Pléyades y demás existe la polaridad como ley. Entonces, en el plano humano, que estamos divididos en polaridad, ¿cuál sería, digamos, la ley o la afinidad de relación para servir a la ley terrena y a la ley divina? Yo pienso que no lo hemos comprendido porque evidentemente las pruebas de todo lo que nos pasa dan que no lo hemos entendido, ¿no? Lo único que puede unir las almas es el propósito espiritual. Si hay propósito espiritual idéntico, tarde o temprano habrá una afinidad. Y dentro de la afinidad, aún respetando, como hay que respetar, las leyes de la dualidad, habrá un principio de armonía entre los seres humanos. El mismo sistema de armonía que existe entre los 7 logos de la constelación de la Osa Mayor y los 7 logos de la constelación de las Pléyades constituyen una polaridad muy acusada, y de esta polaridad surgió un día nuestro universo. Ustedes saben, nuestro logos es hijo, en cierta manera, de la polaridad existente entre las Pléyades y la Osa Mayor. Hablo de polaridad, pero ambos logos siguen el mismo propósito. Y el propósito de unificación con todos los logos que existen dentro del cosmos absoluto. Y esto es lo que tendría que ser vital entre los seres humanos, que constituyendo entidades separadas, sabiendo que están unidas por el mismo propósito, no tendrían por qué luchar entre sí, sino constituir sabias dualidades, lo cual significaría sabias oportunidades de vida y de armonía. Dense cuenta de algo muy especial. El cuarto rayo de armonía, tal como surge de la constelación de Libra en los planos cósmicos, es el centro de todo el equilibrio universal. Y en nuestro universo el cuarto rayo unifica los 3 primeros rayos con los rayos de tributo, con los 3 rayos inferiores. Lo mismo que sucede con los planos. El cuarto plano, el plano búdico, es el punto de paso entre las energías del plano ádico, el átmico y el monádico, el átmico y el mental, emocional y físico. Y el rayo es lo mismo, porque el cuarto plano está vitalizado por el cuarto rayo. El rayo de armonía, porque armoniza y deifica las energías que proceden de lo superior de lo inferior hacia lo superior, constituyendo un punto de equilibrio. Pues bien, ¿por qué no hacemos esto nosotros también? Somos el cuarto reino y también tenemos como reino el cuarto rayo. Pero ¿qué sucede? Que dice al respecto de un maestro tibetano,
Nosotros utilizamos el cuarto rayo de armonía, pero a través del conflicto. El conflicto de la dualidad. Una dualidad no comprendida. Porque una vez comprendida la dualidad, se empieza a descubrir las causas del uno. Las causas del Dios, del cual procede todo cuanto existe. Del cual proceden todos los universos, todas las constelaciones y todas las galaxias. Así que somos nosotros siempre el centro de toda creación, el centro de armonía. Ahora es a través del conflicto. Tenemos que mirar de que sea el principio de armonía sin conflicto. Y el conflicto será cuando cada cual se dé cuenta de lo que es la polaridad y ejercite dentro de su propia polaridad la que corresponde a la polaridad distinta, sin crear interferencias, sin crear tensiones, sin crear luchas ni problemas. Porque esta es la realidad. Sí, yo quería preguntarle acerca de los grupos que usted antes mencionó, los grupos de servicio que están funcionando actualmente en la Tierra, y con relación a la tónica de la jerarquía en este momento, en función de las necesidades de la humanidad. ¿En qué medida, mi pregunta es, en qué medida es necesario individualmente que una persona pertenezca imprescindiblemente a un grupo en el plano físico? ¿En qué medida es imprescindible la pertenencia a un grupo en el plano físico? ¿Se entiende? No es imprescindible, naturalmente. Nos juntamos por simpatía simplemente. Porque cuando un átomo o un grupo de átomos se reúnen a través de un núcleo atómico, ninguno se pregunta por qué. Es una ley de la naturaleza. Pero nosotros no somos evidentemente un átomo. Somos un ser humano, autoconsciente, mentalmente polarizado y por lo tanto independiente del medio, si queremos utilizar el poder de nuestra propia autoconciencia. Entonces, no nos sentimos totalmente adheridos a un grupo por afinidad magnética, porque esto viene con el ejercicio del tiempo, no de nosotros mismos. Así que tenemos un amigo que está en un grupo, y por simpatía al amigo penetramos en un grupo que a lo mejor no es nuestro grupo. Hablando en términos de grupo, ¿verdad? Hay personas que nos simpatizan y otras que nos repelen, porque no comprendemos todavía las leyes de la polaridad, que es equilibrio, que es la luz, por ejemplo. El resultado de la unificación del equilibrio entre un polo positivo y un polo negativo. Esta es exactamente la ley de la polaridad y se puede ejercitar en el hombre. Entonces estamos en un grupo, y este grupo es donde nosotros tratamos de realizarnos espiritualmente, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que damos más importancia a la estructura o al grupo que a nosotros mismos. Todo cuanto hacemos dentro del grupo es supeditarnos a ciertos códigos, a ciertos ejercicios o a ciertas disciplinas de grupo. Y es verdad esto, hablamos de libertad. Entonces, se crean los grupos por afinidad magnética, o bien porque tenemos que hacer alguna cosa en la vida y cogemos lo primero que está a nuestro alcance. Y este es nuestro grupo. Pero Agni Yoga no acepta que una persona esté sujeta a un grupo, si no es muy inteligentemente. Es decir, que no se sienta sujeta esta persona a las exigencias del grupo, sino que sea realmente autoconsciente dentro del grupo. No ataco los grupos, cuidado. Estoy hablando a las personas que están dentro de un grupo y se preguntan por qué estoy dentro de este grupo y no dentro de otro grupo. Y esto exige una respuesta muy honesta. No siempre somos honestos, ¿verdad? Si somos honestos nos damos cuenta a veces que estamos allí porque tenemos que estar en alguna parte,
porque no podemos resistir el peso de nuestra propia soledad individual. Y como tenemos miedo, hacemos aquello que en código militar llamamos el contacto de codos. Porque un centinela solo ante el enemigo tiene mucho miedo. Cuando son varios amigos que se tocan el codo, entonces ya no hay tanto miedo. Es decir, que hay que ver si el grupo es... Porque me es imposible resistir el peso de mi propia soledad. Y entonces nos aunamos los unos a los otros y constituimos organizaciones, no grupos, organizaciones, como pueden ser una organización política, una organización religiosa o cualquier tipo de organización con sus códigos, sus leyes y sus apreciaciones, digamos, o sus apremios. Y entonces hay que distinguir entre cuando estoy dentro de un grupo, porque dentro del grupo estoy utilizando las energías del ashram para a través de este grupo expresar la ley de la gran fraternidad, o estoy aquí porque tengo miedo, o porque me siento solo, o porque siento necesidad de consuelo. Ya que estamos dentro de los grupos, y por lo tanto los grupos son dentro de en sí un semillero de dudas. Y se pregunta, ¿estoy bien ubicado dentro de este grupo? Viene una persona que habla de dos cosas nuevas, y dice, esto es nuevo. Y a lo mejor esta persona tiene un grupo, y aquella persona deja un grupo para ir a otro, lo cual significa que no ha comprendido exactamente lo que es la ley de polaridad. Se ha constituido y nacido de otro grupo, y así va pasando por todos los grupos. Y al pasar por todos los grupos, no tiene experiencia individual, porque la experiencia individual es cuando el individuo afronta su propia soledad y se pregunta, realmente, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y dónde me dirijo? Es el dilema del pasado, del presente y el futuro. No podemos abarcar todo esto de una sola pincelada. Entonces, ¿por qué no situarnos en el presente? Tal como somos en el presente, es tal como fuimos en el pasado, sin variación, porque no estamos dispuestos a variar. Estamos contentos con lo que estamos haciendo. Y si no hay descontento, nunca habrá un descubrimiento de la verdad. Hay que estar muy descontentos de sí mismo. No buscar los grupos para disipar el descontento, sino que estando en un grupo, en un grupo interno, dentro del corazón, me refiero al chakra cardíaco, con sus 12 acompañantes, que son a manera de los 12 de tipos de Cristo. Tenemos el acompañamiento místico del chakra del corazón, que es la sede de la vida y de la inteligencia suprema. Y entonces tenemos que nosotros somos la joya en el loto. Y tenemos como contacto cada uno de los 12 pétalos, que son los pétalos que deben ser descubiertos, ennoblecidos y desarrollados, que constituyen los 12 trabajos de Hércules. Y esto el grupo no va a darnos nosotros la oportunidad de realizar los 12 trabajos. Tendremos que andar solos dentro del corazón. ¿Y para qué esperar mañana? Estamos aquí ahora, empezad ahora mismo. A darse cuenta si realmente vamos a un grupo por convicción o porque nos sentimos solos. Igual que vamos al cine, ¿verdad? Vamos al cine para divertirnos. Y a veces vamos al grupo para divertirnos también. Es una forma de desafío de la conciencia. Hay que darse cuenta si realmente es verdad o por qué vamos a los grupos. Porque todavía no hemos resuelto el gran problema individual. Les puedo decirles que existen agrupaciones místicas, como por ejemplo los ashrams de la jerarquía. Pero las personas que van allá han educido una cierta libertad individual que les capacita para enfrentar la radiación mística del maestro. No van allí porque tengan miedo, sino porque afrontaron el miedo
Y entonces dejar los pequeños grupos, que eran pequeñas jaulas, que estaban aprisionando su espíritu, y han elucido unas facultades que les permiten penetrar en los ashrams y establecer contacto con el maestro, y más adelante adquirir las sucesivas iniciaciones, y entonces saber lo que es exactamente un grupo y cómo trabajar dentro de un grupo. Y entonces hay una impersonalidad en este trabajo. Ya no se va a un grupo con afán de líder o para satisfacer aquellos anhelos que nuestra propia individualidad no ha sabido colmarlos. Vamos a trabajar, vamos a servir, porque tenemos una radiación. Esta radiación es mágica, y donde quiera que esté un discípulo con radiación mágica, habrá un despertar, habrá un equilibrio, y con el tiempo habrá un desarrollo del amor dentro del corazón. Maestro Bertrán Aguilada, yo le quería hacer una pregunta y dentro de ella 3 o 4 subpreguntas. El tema general es el siguiente. Estamos ya en lo que la Biblia dice, los tiempos son llegados. Si esto fuera cierto, nosotros podemos preguntar, ¿es posible, primero, una catástrofe ecológica, puesto que se está destruyendo la capa de ozono y los mares están contaminados? Segundo, ¿es probable que intervenga el planeta Hercólubus, un planeta frío, que en la Biblia se lo menciona con el nombre de Ajenjo? Ese planeta, aparentemente de muy baja vibración, pasaría a una distancia de la Tierra que haría lógicamente estremecerla y hacer sacudir de sus entrañas todo su fuego volcánico, y consecuentemente surgiría una destrucción casi total. Y al mismo tiempo las almas no evolucionadas por su baja vibración serían arrastradas por este planeta. Tercero, ¿es probable una conflagración atómica? Y en ese caso, ¿la jerarquía podría intervenir para preservar el orden cósmico? Ante todo, y soy muy honesto en mis afirmaciones, nunca he leído la Biblia. No porque tengo nada contra la Biblia ni contra el libro sagrado, sino porque dentro de mí he encontrado la suficiente información como para poder vivenciar una experiencia. Pero, ¿qué sucede con aquello que ahora se ha puesto de moda, que es el Apocalipsis? ¿Qué es el Apocalipsis? Es una manera, ya que el ser humano está sujeto al temor, de aprisionar la mente al corazón de las personas y llevarla por sendas de rectitud, lo cual es falso desde un principio, porque la virtud nace con la pureza, y a través de la pureza viene la libertad. Pero tampoco existe una pureza real en el individuo. Siempre hay este temor a lo que pasará. Naturalmente, si se conociesen las leyes del cosmos, las leyes del cosmos, tal como se reflejan en nosotros, porque se reflejan en nuestro planeta, se vería primero que cuando está constituido un cuerpo universal, está bajo la salvaguarda ya de lo que podríamos llamar gran fraternidad de dioses. Todos los lobos están atentos cuando hay peligro en algún planeta o en algún sistema solar. Un sistema solar, un planeta morirán cuando los tiempos sean llegados. Ahí está la afirmación. Un planeta no muere porque venga otro planeta y penetre dentro de su campo de actividad
y lo arrastre a los abismos, a un agujero negro, otra palabra ahora apocalíptica. Porque realmente el único agujero negro es la conciencia del individuo. Cuando no está siendo llevada con rectitud, cuando no siente caridad, cuando no siente amor. Y naturalmente, cuando no hay amor en el corazón de los seres humanos, cualquier cosa mala sin provenir del cosmos está actuando aquí en la tierra. Es el demonio que hemos creado, es una entidad, naturalmente. Es una entidad que hemos creado nosotros, no la iglesia, o el tipo de iglesias, que siempre hablan de espíritus que van contra el ser humano. Cuando el ser humano esté realmente inmune a todas las puertas negras, entonces vendrá otra formulación de principios cósmicos aquí en la tierra. La gran fraternidad está atenta al desarrollo planetario. Es la responsable de su evolución, de todos los reinos y de todos los seres humanos, naturalmente. Cuando existe un peligro, vienen los observadores cósmicos. Si un día el logos planetario estuviese indefenso ante un mal cósmico, vendrían las fuerzas beneficiosas del cosmos a salvar al logos planetario. Jamás podrá el mal triunfar sobre el bien. Y aquí en la Tierra, lo que sucede con el ser humano es que tiene ahora tanto cantidad de bien como de mal. Está en un equilibrio. Por poco que trabajemos esotéricamente, la cantidad de bien que hay en el corazón humano triunfará sobre el peso o la medida del mal que existe en el corazón. Y entonces será el principio del despertar. Y ahora sí, ahora, actualmente, los tiempos son llegados. ¿Se han preguntado por qué están ustedes aquí? Porque los tiempos son llegados. Los tiempos de reorientar totalmente la conducta. La mente, la emoción y el cuerpo. Hay que tener una gran honestidad para reconocer este hecho. Y no pensar tanto en aquello que hay entidades, que hay sociedades, que hay logias aquí en el planeta Tierra que están fomentando el temor en el corazón humano. Y esto ustedes no deben aceptarlo, porque hay una jerarquía que protege a todos aquellos hombres que practican el bien. Esto es la ley del justo. Es aquella ley simbólicamente reflejada en la mujer de Lot, cuando se volvió atrás y se convirtió en una estatua de sal. Mirad adelante, no pasado. El pasado es el Apocalipsis. Enfrente tenemos la libertad. Y esta libertad está a su alcance, aquí ahora, no mañana. No espero la próxima vida o la próxima reencarnación. Aquí y ahora es el momento. Si no, ¿qué seremos nosotros acá? Menos oyentes que tratan de estimular el cerebro intelectualmente, o personas que sienten realmente la vida del maestro en su corazón y tratan de seguir esta fuerza tremenda, porque de esta manera habrá la posibilidad de ayudar al propio logos planetario, porque somos chispas de su propia voluntad. Y en la medida que vayamos trabajando en favor de esta voluntad, nos iremos liberando, sabremos lo que es la libertad, y al saber lo que es la libertad, tendremos la comprensión suficiente para comprender lo que es el reino de Dios y su justicia. Le quiero preguntar. Sí. Alto, por favor. Le quería preguntar, porque a veces hay personas al lado nuestro que parece que están perdidas, por ejemplo, la depresión o la locura o el suicidio. Uno se puede
hacer algo por ellos o cada uno tiene su destino y uno tiene que quedarse orando? ¿O hay alguna manera de modificar eso? ¿Alguna persona que está llegada a uno? Si tuviésemos compasión, si tuviésemos mucho amor, en la compasión y en el amor habría una radiación que sin quererlo ni proponérnoslo estaría cuidando y curando a las personas que están afectadas de algún mal. Pero nosotros queremos curar estando enfermos. ¿Quién no está enfermo de nosotros? ¿Y cómo un enfermo puede curar a otro enfermo? Les hablo de la causa de los males sociales, que son las males del individuo actual, como lo fue de todos los tiempos del pasado. Pero ahora existe una nota clave en la naturaleza a la cual todos podemos acogernos. Y es esta ley de la propia singularidad. La singularidad es el símbolo de nuestra libertad. Si somos singulares dentro de un grupo, seremos elementos efectivos dentro de este grupo, porque habrá una radiación de rayo a través de la propia singularidad. Pero si tenemos problemas, si tenemos dificultades, no podremos curar, porque trasladaremos nuestras inquietudes a las personas enfermas. O bien, en un caso muy aceptable porque es muy corriente, el que las enfermedades que tratamos de curar se transmitan a nosotros porque todavía no tenemos la suficiente pureza para curar. Cristo, por ejemplo, curaba no por imposición de manos, sino por radiación. Y los maestros no curan jamás por imposición. Es su radiación quien cura los males físicos, astrales y mentales. En contacto con los maestros, Madame Blavatsky fue curando su cuerpo hasta que llegó el término de su vida. Porque cuando iba al Tíbet, mientras estaba escribiendo la doctrina secreta, había momentos en que se sentía morir, porque tenía una deuda kármica. Pero cuando iba al Tíbet y los maestros la calafateaban, como ella solía decir, volvía con plena fuerza, vigor para trabajar. Y cuando terminó la doctrina secreta, dijo, se acabó. Y entonces desapareció. Un maestro puede curar, y un discípulo que tenga suficientes dotes de curación puede curar. Y hay sistemas de curación en grupo, pero teniendo en cuenta ciertas reglas herméticas que cada cual deberá de descubrir, como los mantras, por ejemplo. Si hay mantras y hay buena voluntad, se puede llegar a curar. Pero tratar de curar cualquier tipo de grupo, porque hay personas que sufren, les diría que se abstuviesen de momento y cada cual tuviese en sí la seguridad de que física, mental o emocionalmente no van a interferir en la vida de la persona que tiene problemas de salud emocionales o mentales, porque de todo hay en la viña del Señor, como suele decirse. Mi pregunta es la siguiente. Se refiere al tema que usted habló sobre la libertad y algo que me llamó la atención, porque yo pienso lo mismo que usted, referente a los grupos, referente a las asociaciones, referente a todo aquello que nos rodeamos para poder sentirnos nosotros mismos.
Y un poco lo que usted dice es que hay que romper con todos esos nombres que nos damos para poder lograr esa libertad. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para vencer ese terror a no identificarnos dentro del mundo sensible y poder abrir y lograr esa libertad, no a través de identificaciones materiales, sino sería hacia el mundo espiritual? ¿Cómo se logra eso? Si hay un maestro, si es un trabajo personal, ¿cómo se logra vencer ese terrible temor a ser nosotros mismos, a ser individuos? Se tiene que tener un gran deseo, un ferviente e irresistible deseo de ser tú mismo. Si no se tiene esto, caeremos fatalmente en el temor a enfrentar nuestra propia soledad. Todos tenemos temor. El temor tiene muchos niveles, desde el temor de la oscuridad hasta el temor de la muerte, lo cual es una exageración del temor de la oscuridad, dense cuenta, porque habiendo leído tantos libros esotéricos, llega un momento, sin embargo, que se presenta la opción de la muerte y tenemos miedo, como los demás que no han leído nada. ¿De qué nos han servido los tratados esotéricos? Aquí hay que formularse la pregunta: ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué siempre estoy atento a las seguridades? ¿Acaso nuestro grupo no es una seguridad donde nos apoyamos? ¿Acaso la familia no es una seguridad? Entonces, ¿por qué no enfrentamos de una vez y para siempre nuestra propia seguridad? La seguridad que puede vivir, subsistir, aparte de todo lo demás. Y no digo que dejen todo lo demás, sino que ejerciten el derecho que tienen de ser singulares dentro de un mundo plural. Esto es libertad. Y si se acepta esto como cierto, empezar por no rechazar aquella soledad que se nos presenta muchas veces. Cuando no tenemos nada que hacer, ¿qué hacemos? Buscamos enseguida la distracción, porque el solo hecho de enfrentarnos a nosotros mismos trae como consecuencia un irresistible miedo, un irresistible temor. Les digo a ustedes que si no afrontan este miedo, no sabrán lo que es un grupo, no sabrán lo que es la libertad, y no desarrollarán su propia singularidad, porque ustedes son su propia singularidad. Si ustedes me lo permiten, ustedes son la mónada espiritual, una chispa de Dios, manifestada a través de un alma. Ahora, ustedes tienen un alma como punto de arranque para distinguir lo que es la soledad espiritual. Arranquen de este momento. Son un alma y no son los tres cuerpos. Aquí empieza la primera gran observación, no la primera disciplina, la primera gran observación de ustedes. Se observan ustedes. ¿Qué pasa cuando están solos? Buscan seguidamente la distracción. O se irán al cine, o cogerán un libro, o bien se estarán regocijando con sus propios pensamientos. Y aquello no son ustedes. Aquello no es el yo. Aquello es el movimiento ambiental. Aquello es el movimiento de la pluralidad que se precipita sobre ustedes. O sobre mí, naturalmente, también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Afrontar estos momentos de soledad. Traen un mensaje para nosotros. Los momentos de soledad traen un mensaje. Y los esquivamos por miedo. Porque en realidad tenemos miedo de enfrentarnos a nosotros mismos. De ahí el valor del término conócete a ti mismo, hombre. Sé hombre por conocimiento de ti mismo, de quién eres realmente.
¿De dónde provienes? ¿A dónde vas? La triple gran pregunta que se lo hizo nuestro Logos cuando era un ser humano. Y se lo harán todas las humanidades de todos los cánones universales del futuro. Todo será siempre una salida dentro del cosmos y una entrada a través del cosmos, de nuestra singularidad, dentro del cosmos. Será una pluralidad compartida dentro de la propia singularidad, que es lo que hacen todos los logos creadores. Cada logos tiene su propia singularidad, su propia ley y su propio sonido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ser singulares en nosotros mismos, ser singulares en nuestras expresiones, lo cual significará que seremos libres. Les hablo de libertad, les hablo de aquel estado de conciencia mediante la cual se conocerá una conciencia sin estado. Señor Anglada, mi pregunta va referida con relación a saber si son los sacramentos de las religiones formas de estructura. Es decir, en el cristianismo esotérico de Annie Besant habla sobre la Eucaristía y el alimento espiritual que puede llegar a ser, y quien no lo utiliza puede perderse el beneficio que el sacramento en sí puede contener. La cuestión es saber si un estado de serena expectación o liberación de estructuras se puede entender como superar la necesidad del sacramento, o es que si no tiene el poder alimentario espiritual que puede tener hécholo por un ministro que conoce lo que está haciendo. Bueno, de acuerdo con lo que estamos diciendo, la administración de los sacramentos es algo sagrado, pero el sacerdote no se ha convertido todavía en un sacramento. Para poder beneficiar a aquellos que están atentos a su proyección magnética. Por ejemplo, un sacramento o un misterio revelado por la jerarquía a través de un maestro. Un maestro en este caso es un oficiante que puede administrar los sacramentos espirituales o misterios, porque él se ha convertido en la propia ley del sacramento. No hay sacerdotes tan puros que puedan transmitir la ley del sacramento, o la ley de la Eucaristía, o la ley del misterio. Por esto se va perdiendo poco a poco la fe, porque no hay sacramentos vivos. Hay unos ornamentos, unas liturgias muertas, porque les falta el calor del sacerdote, porque el sacerdote es un hombre. Antaño el sacerdote era un sacramento viviente, y como que era un sacramento viviente, podía transmitir los sacramentos. Ahora no existe esto. Solamente existe revelación de misterios y de sacramentos a través de los iniciados de la gran logia planetaria. Los demás no tienen el poder de transmitir el sacramento, o el misterio, o la Eucaristía. No pueden. Ustedes saben que hay una belleza inenarrable
en los misterios del cristianismo, pero ellos fueron adulterados a través del tiempo, cuando las primitivas enseñanzas esotéricas se convirtieron en doctrinas y en dogmas. Desde el momento en que se convirtió el ideal crístico en un dogma, se perdió el sacramento. Ya puede ser en donde sea, el sacramento no existe. Existen personas de buena voluntad, como existen personas de buena voluntad en todas las religiones, pero el sacramento no existe. Porque el sacramento es cosa de los iniciados. Solo los iniciados pueden transmitir la ley de la Eucaristía a través de un sacramento. Porque el iniciado es un sacramento y forma parte. Manejar el corazón, si es posible. ¿Cómo dejar que el corazón nos maneje, diría yo? El problema está aquí, que queremos manejar algo que desconocemos. Por eso digo, estad expectantes, porque en la expectación la flor del corazón se abre y nos inunda con su perfume. Nosotros no podemos condicionar la ley del corazón, que es el sacramento eucarístico por excelencia, sino que una vez nos hemos convertido en personas sensatas y en personas compasivas y amorosas, automáticamente el corazón se abre y el corazón se adueña de nosotros, no nosotros del corazón. Es algo muy distinto, ¿verdad? Siempre queremos manejar las cosas y somos tan ineficaces y reflexivos y a veces insensatos. ¿Qué sucede con la energía atómica? ¿Por qué no utilizarla en favor del bien? Estamos buscando la energía atómica precisamente para fines bélicos, no para fines constructivos, tal como fueron realizados los primeros experimentos dentro de las logias internas. Antes no fue legado al mundo. Los hombres no saben lo que tienen entre manos. Por lo tanto, son muy irresponsables. Están jugando con fuego. Y si juegan con fuego, pues los fuegos serán destruidos. Y esto es la ley, que salva al justo siempre. ¿Podría, hermano, hablarnos de esa poderosa energía de buena voluntad que es capaz de cambiar el estado actual del mundo si la ponemos en práctica? Podría decir que actualmente hay en el mundo muchos hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad. No podemos definir la voluntad como un movimiento, ¿verdad? Sino que al moverse el hombre con buena voluntad en sus ambientes sociales, crea puntos magnéticos de atracción. Ahí está. Además de ese espíritu de unidad que está en el propósito espiritual de cada uno, hay el espíritu de buena voluntad. Y después viene el espíritu de correcta relación. Son los tres estadios, pero siempre hay que empezar por el primero, por el propósito de ser y de realizar. O, tal como lo dice el maestro tibetano, de voluntad al bien. El segundo estadio es la buena voluntad. Es el estadio en que la persona se da cuenta de su hermano y empieza a reconocerlo como hermano. La buena voluntad surge desde el principio. Y con el tiempo, esta buena voluntad que es en el amor en el hombre, también llegará a los reinos inferiores de la naturaleza. Finalmente, viene el campo libre de expresiones humanas, que han de ser correctas. Entonces, por sus frutos los conoceréis.
Una persona que obre correctamente dentro de un cuadro de relaciones sociales es porque tiene buena voluntad. Y si la buena voluntad persiste es porque tiene, ante todo, un propósito espiritual. Y a través del propósito espiritual está revelando la existencia de un plano organizado que es la propia jerarquía, que en este caso representa la buena voluntad o el amor de Sanat Kumara. Sanat Kumara es el propósito unificado y la humanidad es la correcta relación. Así, a medida que efectuamos correctas relaciones, nos damos cuenta de que tenemos buena voluntad. Y a medida que nos damos cuenta de que tenemos buena voluntad, nos afirmamos en el propósito superior. Pero no vayamos a definir la buena voluntad. No se puede definir. Es un acto de unión con los demás. O la música tampoco se puede definir. Ni la belleza en sí. No puede definirse la belleza. Una cosa te gusta o no te gusta. Pero el sentimiento de belleza, como el sentimiento de la música, como el sentimiento de libertad, no hay palabras para expresarlo esto. A menos que nosotros no nos hayamos convertido en un sacramento de amor, que los demás lo reconozcan, no habrá otra forma de decir lo que es el amor por la buena voluntad. Perdón. Vicente. Por favor, maestro, aclárenos lo del séptimo rayo y qué influencia tiene en la actualidad. ¿Y quién es el maestro ascendido que actúa con él? Bueno, el séptimo rayo, como saben ustedes, es el rayo de la magia, del orden y el ceremonial. Así que aquí nosotros, como estamos reunidos en forma de liturgia ceremonial, estamos utilizando el séptimo rayo para manifestarlo. En lo cósmico, ¿qué es el séptimo rayo? La expresión de una gran constelación de Acuario que llega a nosotros a través de un planeta Urano, el séptimo rayo, que al venir a nuestra Tierra se encuentra con un núcleo de energía, un aslan de la jerarquía, del séptimo rayo, que está bajo las órdenes del maestro conde de San Germán. Esta es la dirección que va desde lo elevado hasta llegar hasta nosotros. ¿Qué hay que entender por un maestro ascendido? Pues no lo sé, es una palabra que no conozco. Si usted me lo dice. Todos los maestros adquirieron la ascensión, la quinta iniciación. La cuarta iniciación es, como ustedes saben, la crucifixión. Es un misterio, un sacramento también. Después viene el adeptado. Y el adepto lo primero que hace es destruir el cuerpo causal, porque se siente libre incluso de su cuerpo causal, porque adquirió la singularidad de la mónada. Si a usted le llaman ascensión o ascendido, no tengo inconveniente. Pero es una palabra que desconozco. Ascender siempre es perder gravedad, ¿verdad? Cuanto más gravedad, menos sentimiento de ascensión. Y cada cual contiene su propia gravedad, porque contiene, o gravitación, como contiene su propio rayo, su propia singularidad encubierta por todas estas complejidades con la cual la hemos adornado. Y aquí estamos nosotros tratando de ascender siempre hacia adelante y hacia arriba, sabiendo que estamos atados a un foco de gravedad. ¿Cuál es este? Cada cual tiene un foco de gravedad, un núcleo donde actúa la gravedad que le impide ascender. Esto es clave para mí. ¿Qué es el punto clave o núcleo donde estoy atado? ¿Dónde está mi gravedad?
o mi gravitación. Me siento limitado por esto o lo otro. Si una persona es honesta, se dará cuenta que está atado gravitatoriamente hablando a muchas cosas. Entonces, los maestros nos indican ascender hacia arriba siempre, venciendo la inercia de la materia y el peso de la gravedad, o de la ley de gravitación universal. Así que cuanto menos pesemos, hablando simbólicamente, menos atracción hacia la materia y más ascensión hacia el mundo del espíritu. Hola, ¿te escucha? Vicente, me gustaría si nos pudiese esclarecer, por lo menos para mí, el concepto de mortalidad o inmortalidad. Si es que somos seres mortales y podremos tener acceso a la inmortalidad entrando en el servicio, o realmente somos inmortales, sí o sí. Me gustaría si lo puedes esclarecer. Bueno, tanto la materia como el espíritu son inmortales desde el punto de vista científico. La materia se descompone en energía y la energía se consolida, se manifiesta, se sustancia, crea la materia. Todo cuanto existe en la naturaleza es espíritu comprimido, si usted me permite una expresión tampoco científica, pero es así. A través del éter, el espíritu se va comprimiendo y en un principio inmortal constante. Se somete a las leyes de la mortalidad, pero que afecta solo a la sustancia física. Pero cuando la sustancia física se va descomponiendo, lo hace en términos de energía, de la misma manera que lo hace una explosión nuclear. Es decir, que tan inmortal es el espíritu como la materia. Ahora bien, en términos de gravedad, ¿qué es lo que opera más gravitatoriamente sobre nosotros? La materia. Entonces podemos decir que es lo más mortal que hay en nosotros, dentro de los cauces de la propia inmortalidad de la materia. Porque estamos sujetos a la manifestación kármica. Y esto es mortalidad porque estamos sujetos a la muerte. Pero existe en nosotros el principio de supervivencia que cree el sistema de reencarnación al cual todos estamos acostumbrados. Es una rueda constante con espiral cada vez más elevada que trae manifestación desde un gusano hasta el propio Dios. Siguiendo ese movimiento entre la mortalidad y la inmortalidad, tendremos un día que estaremos sujetos a la ley de los dioses y conoceremos la inmortalidad o el espíritu en unos niveles que ahora desconocemos. Ahora lo que le estoy diciendo es captado intelectualmente, no como una experiencia, sino como una deducción basada en las leyes supremas de la analogía. Pero realmente, ni la materia ni el espíritu puede morir jamás. Todo se refunde en el espacio. El espacio contiene todo lo que es mortal y lo que es inmortal. Es decir, que con el tiempo conoceremos las leyes del espacio, que todavía desconocemos. Porque las leyes del espacio vienen con el adaptado. Solo conocemos las leyes temporales. Y estas leyes temporales van desde que el hombre empieza a tener uso de razón hasta la quinta iniciación. En la cuarta iniciación, esto sufre un tremendo despliegue de energías, una explosión que
destruye el cuerpo causal que hasta aquí había sido considerado como eterno, como incorruptible. Pero la pureza del adepto está más allá que la pureza del vehículo causal. Nosotros, cuando imaginamos el cuerpo causal, vemos un cuerpo de luz y un cuerpo de cualidades, que son mortales e inmortales. Mortales desde el punto de vista de la apariencia, de la forma, inmortales desde el punto de vista de la materia. Porque lo que sucede es que son manifestaciones distintas dentro de una propia materia. Y cuando nosotros hemos gobernado la materia, nos vemos en un plano que nos confundimos con el propio espacio. Es decir, que utilizamos el espacio para crear. La pregunta es por qué han nacido todas estas cosas, y es porque dentro de nosotros se está gestando la vida de un Dios. Un Dios que utilizará los cánones de la vida mortal para manifestarse gradualmente a través de una vida inmortal, la cual, a su vez, está regida por cánones de eternidad, más allá del peso y la medida del entendimiento humano. Hola. Hola. Una pregunta más, por favor. Vicente, querría que nos hablaras un poco, si es posible, del Chohan del primer rayo, el maestro El Moria. No es el Chohan del rayo maestro Moria, es el superagente del logos del primer rayo en nuestro planeta Tierra. Es decir, es el que dirige las energías que proceden del propio Shambhala. Es más que Chohan en este caso. Lleva las energías del primer rayo porque hay actualmente una fusión de rayos. El rayo primero con el séptimo. El rayo primero procede de Shambhala, inicialmente procede de la Osa Mayor. Un impacto en las ramas creó una expresión desconocida de energía que todavía está tratando de absorber la humanidad, porque es muy potente. El maestro Moria es el director de todas las energías espirituales a través de cualquier escuela esotérica en el mundo. Es decir, que todos cuantos sienten anhelos de perfección y están trabajando esotéricamente, están bajo la vocación de las ramas del maestro Moria. Y el maestro Moria, como ustedes saben, es un discípulo del Manú, de la raza. Y hoy, como se dice textualmente, surge una nueva raza a la existencia. Entonces el Manú, a través del maestro Moria, está trabajando también en la creación de una próxima subraza, la sexta subraza de la quinta raza Arya. Entonces tiene mucha importancia la obra de este maestro en el mundo, porque por primera vez está secundado por las energías de la realización mágica que pertenecen al séptimo rayo. Así que el maestro Moria y el maestro conde de San Germán, están trabajando conjuntamente. Y para que vean ustedes la importancia del momento actual, los asrams del maestro Kuthumi están trabajando actualmente también para introducir a través de esas fuerzas de rayo una nueva iluminación en el mundo que traerá como consecuencia la iniciación a muchos seres humanos. La última pregunta hemos dicho, por favor. Así no terminaremos. Una última pregunta. Más alto, más alto.
formule la pregunta y yo la repito por el micrófono este. ¿Se puede llegar a conocer lo que una persona fue en otra vida, si ello sirve para la evolución de esa misma persona? ¿Para qué queremos conocer lo que fuimos en otra vida? ¿Para aplaudirnos o para despreciarnos? El problema está ahí. Pero le voy a contestar rápida y directamente a esta pregunta. En el presente somos el resultado de lo que fuimos, porque no hemos variado mucho, porque todavía el pasado está impregnando nuestros vehículos. Por lo tanto, en la observación del presente veremos lo que fue el pasado, no lo que fuimos, lo que fue el pasado. Hay que despersonalizar esta actitud. Muchas personas creen que sabiendo lo que fueron van a evolucionar más rápidamente, y es al contrario. Porque entonces quizá despreciarían a las personas que aman y amarían quizá a quienes desprecian. Es la ley del karma, ¿verdad? La última pregunta que es el señor ahora. Quería preguntar si el concepto de reencarnación absorbe el de resurrección o si no, ¿qué relación hay entre uno y otro? Entendido. La reencarnación puede ser una fase limitada de la resurrección, pero no es la resurrección, es la entrada en la materia. Podría decir que la muerte es la resurrección más que la entrada a través de los cauces de la reencarnación. Por tanto, no hay una sustancia en esta pregunta para formular un comentario, porque no es lo mismo la reencarnación que la resurrección. La resurrección, desde el ángulo de vista esotérico, es el paso que va de la cuarta a la quinta iniciación. Y la encarnación es el paso que va del alma que a través del misterio, de la concepción y de la actividad de los tres vehículos periódicos, penetra en el mundo físico. Así que no se puede contestar gran cosa sobre esta cuestión. Pero vamos a hablar en un sentido general, porque ustedes están muy atentos y expectantes. Y antes de despedirme de ustedes, quisiera decirles lo muy agradecido que estoy por la atención con que han seguido todas mis charlas. Ustedes realmente me han inspirado. Siempre me siento inspirado por el público que está atento. Antes de marchar hacia mi país, hacia Barcelona, quisiera testimoniarles mi afecto y el de mi esposa, por lo bien que nos han tratado, por lo simpáticos que han sido con nosotros y por lo bien y atentamente que me han escuchado. Muchas gracias. Y ahora es un poco de meditación, un poco de silencio.